Ahí estamos ya. Listo. Listo. Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a la conferencia virtual José Cecilio del Valle, de prisionero a secretario de Estado. Esta conferencia será dictada por el doctor Horacio Barrios, un destacado académico y literario hondureño. Cedemos la palabra al embajador David Jiménez González. Muchas gracias, licenciada Etel Torres. Quiero darle a nombre de todo el personal de la Embajada de México la bienvenida a un distinguidísimo literato e historiador hondureño, a nuestro queridísimo amigo don Horacio Barrios, que nos ha distinguido con su asistencia el día de hoy. Y va a tener un tema muy importante que desarrollar, porque el personaje al que abordará el día de hoy es un personaje que está en las páginas de la historia, no solamente de esta bella República de Honduras, sino también de nuestro país, de México. De tal manera que, como he dicho desde hace mucho tiempo, y creo que allí hemos coincidido don Horacio y su servidor, que hay raíces profundas que identifican al pueblo hondureño con el pueblo mexicano, inclusive desde la época prehispánica. De tal manera que la exposición, conversación que tendremos con el señor licenciado y doctor y maestro don Horacio Barrios, pues será muy interesante para nosotros los que de una o de otra manera nos interesamos en la historia de nuestros países. Por eso me da muchísimo gusto el que esté con nosotros don Horacio Barrios, y quiero decirle que nos acompaña un distinguido miembro de las Fuerzas Armadas de México, el agregado militar, el señor general brigadier diplomado Estado Mayor, don apellido Rodríguez Granada. Está con nosotros el señor general, que nos honra también con su asistencia. Está la licenciada Paola Guzmán, está también la licenciada Alexandra Orellana, que nos están aquí asistiendo en esta extraordinaria charla que sin duda será la que tendremos con don Horacio. Bienvenido, don Horacio, y siéntase usted, como siempre, en su casa, en esta que es la Embajada de México en Tegucigalpa. Muchas gracias. Gracias a usted, señor embajador. Bien, muchas gracias, embajador, por sus palabras. Vamos a dar una breve lectura al perfil académico y literario del doctor Horacio Barrios Solano, previo al inicio de la conferencia. Él, pues, destaca como el Premio Nacional de Ciencia José Cecilio del Valle. Fue docente universitario, miembro y presidente de ternas examinadoras a los aspirantes a másteres en Administración de Empresas con énfasis en finanzas. Expresidente de la Docta Sociedad Literaria de Honduras, exfiscal de la Docta Sociedad Literaria de Honduras, director del programa televisivo Sociedad Literaria de Honduras presente en TV Canal 20 del Congreso Nacional, expresidente del Círculo Histórico Cultural Juan Ramón Molina, fiscal Movimientos Pro Construcción Monumentos a Juan Ramón Molina, escritor, columnista de diario La Tribuna de Honduras, de los diarios digitales HR1 Digital, Hoy, MIP Magazine y en Alta Voz, por publicar El lavado de activos, un delito transnacional, como director del programa televisivo La Sociedad Literaria de Honduras presente, en TV Canal 20 del Congreso Nacional. También dispuestos en YouTube para 30, tiene 50 videos cuya dirección en internet es doctor Horacio Barrios Solano. Es conferencista a nivel nacional e internacional sobre nuestros próceres, héroes y personajes preclaros de Honduras, panelista de la Semana Morazánica, invitado por Rotarios de Honduras en el 2017, el CAFTA DR en Guatemala, invitado por la Gran Logia de Guatemala, la cultura amazónica como elemento de cambio y transformación en beneficio de la sociedad, la educación formal e informal en Honduras, el laicismo, los derechos de autor y propiedad intelectual, los códigos penales 1983 y 2019, el idioma nacional. Cuenta con un pergamino de honor al mérito por el Comité Pro Monumentos a Juan Ramón Molina en vista del CER,
sobresaliente figura de la intelectualidad nacional e internacional, que enfaticamente honra a la patria por su destacada actividad en pro de una Honduras mejor en la ciencia, el arte y la cultura. Tiene también un pergamino de reconocimiento muy especial otorgado por el personal directivo, docente, técnicos, graduados del Instituto Departamental Felipe Enrique Augustinos. Pergamino de reconocimiento por parte del Departamento de Letras de la Universidad Metropolitana de Honduras en el año 2011. Placa de reconocimiento de la UNITEC por la conferencia impartida en la celebración del Día del Español y la Cultura. También cuenta con un pergamino de reconocimiento del UNIFERO por la conferencia impartida de Daniel Dio, ex miembro del directorio permanente de la Casa de Morazán, ex miembro del directorio permanente de la Fundación Morazánica. Entre los países que ha visitado son Centroamérica y Panamá, México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, España, Inglaterra, Francia, Suiza, Italia, Egipto, Israel, Holanda y Rumania. Con ustedes damos paso al inicio de la conferencia virtual José Cecilio del Valle, de prisionero a secretario de Estado. Excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos mexicanos, doctor David Jiménez Sánchez González, personeros del Poder Judicial y Ejecutivo y Legislativo de Honduras, delegaciones diplomáticas acreditadas en Honduras, invitados especiales y directas personas que están conectadas en estos momentos en la plataforma digital. Tengan todos ustedes muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo al horario en que nos vean y nos escuchen. Reitero, soy Horacio Ulises Barrios Solano y me identifico paladinamente como un defensor a ultranza del abogado José Cecilio del Valle, el cholutecano, el hondureño, orgulloso de su linaje singular, pero con un perfil continental, y una figura cumbre de la intelectualidad centroamericana, como lo afirmó Luis Buchanan en su tesis doctoral en 1956 sobre Valle. Quiero enfatizar que la conferencia de mérito tiene por objeto conmemorar, aunque un poquito tarde, el nacimiento de este ínclito varón a quien el magíster Julio Escoto, narrador, ensayista y editor hondureño, que no solo lo catalogó como un hombre de luz, sino que también como un hombre de pasión. No obstante, él es conocido comúnmente como el sabio Valle, quien nos legó la siguiente sentencia: solo en el otro mundo hay eternidades. En este todo es mudable. Veamos. A sus escasos 17 años, este joven sustenta su tesis de arte en el año de 1794 en la Universidad San Carlos de Guatemala, o mejor dicho, del Reino de Guatemala, sobre las teorías de Newton y los experimentos de Benjamin Franklin. Por esa sobrada razón, tuvo en su tiempo el británico, filósofo, economista y abogado, dicho sea de paso, y un precursor o un padre, mejor dicho, del utilitarismo, cuando don Jeremías Bentham, cuando le manifestó en 1831. Se abren comillas: un hombre como usted hace adelantar un siglo más de su generación. Obviamente, al aceptar la física de Newton, la psicología de Locke, de Condillac, las concepciones políticas de Juan Jacobo Rousseau, de Montesquieu, era afiliarse a la modernidad. Y, dicho sea de paso, sellar su propio destino. Sin embargo, las mujeres y los hombres, y nosotros los hombres, creamos anticuerpos o porque somos muy malos o porque somos muy buenos, excepto el anodino. Pero no es el caso que nos ocupa del redactor del Acta de Independencia de Centroamérica, porque Valle fue muy bueno. Empero ayer,
hoy y mañana, seguirá recibiendo de nuestros, de propios y extraños. Después de lo expresado anteriormente, damos paso a lo que nos ocupa esta mañana. Recordarles la anécdota del hombre de las dos Américas, José Cecilio del Valle, de prisionero a secretario de Estado. ¿Cómo aparece el abogado José Cecilio del Valle en México? El diputado Valle arribó a la ciudad de los Palacios, como fue bautizada por Humboldt el 28 de julio de 1822, cuando Agustín de Iturbide ya había sido coronado emperador de México. El 3 de agosto de 1822, Valle fue juramentado y 2 días más tarde se le nombró miembro de la comisión encargada para redactar el proyecto de constitución. A Valle le tocó actuar dentro de un congreso opositor a Iturbide, quien había construido su imperio a través de las armas, por lo que, además del congreso, enfrentaba la oposición de muchos otros poderosos enemigos. El 4 de agosto, Iturbide propuso al Congreso que hubiera en la capital una provincia, de cada provincia, un tribunal compuesto por 2 oficiales del ejército y un letrado nombrados por el emperador para juzgar los delitos de sedición, conspiración, homicidios y hurtos. La propuesta de ley fue resistida por los mexicanos, mientras Valle pensó que de adoptarse esta ley sería someter a México y a Centroamérica a juicio de militares mexicanos y según él, esto complicaría aún más el logro de la independencia. Obviamente, Valle dio un dictamen en contra de la ley por inconstitucional y además porque perjudicaba a México y lo hizo publicar recibiendo el apoyo de la mayoría del Congreso. Este hecho significativo fue el primer triunfo parlamentario de Valle en México y para México. El 16 del mismo mes, el gobierno de Iturbide presentó al Congreso la cuestión de que si o sea, el Congreso, o el Ejecutivo debería nombrar los ministros del Tribunal Supremo de Justicia. Valle, en un luminoso discurso calcado sobre la verdadera teoría de la división de los poderes públicos, estuvo por el nombramiento por el Congreso. Valle, por medio de los entusiastas aplausos de la galería, alcanzó un nuevo triunfo como orador y como parlamentario en México, para México y Centroamérica. Con este triunfo, la oposición mexicana eleva la figura de Valle como orador parlamentario y como pensador de altos quilates y fue elegido vicepresidente del Congreso el 24 de agosto de 1822. Los atributos de Valle son ratificados por un conspicuo reformador hondureño, el doctor Ramón Rosa. Se abren comillas. Sé por tradición que Valle, el orador dominante de la Tribuna de México, que cuando iba a hablar la sociedad mexicana se impacientaba, como se impacientaban en España, esperando la melodía de la palabra de Emilio Castelar. Y que, como sucede con tantos famosos tribunos, amigos y enemigos, se decían llenos de interés y entusiasmo: esta noche va a hablar el señor Valle. Qué poder el del talento, qué mágico ascendiente el de la palabra, qué envidiable gloria la del verdadero orador. Luego de estos sucesos, Valle se puso a trabajar junto al diputado de Guadalajara, Mariano Mendiola, el proyecto de la Constitución. A través de este documento, Valle intentaría probar la ilegitimidad de la anexión de Centroamérica al Imperio Mexicano. Mientras esto ocurría, fue informado por él
y otros congresistas opositores al régimen que serían encarcelados. Un vecino de la capital le ofreció su casa para que se asilase, pero Valle no quiso y dijo que huyan los que son reos ante la ley, los que han cometido delitos y son positivamente criminales. Yo no conozco el crimen, yo soy hombre de bien, yo respeto la virtud. Y fue así que él, junto a otros diputados, militares y paisanos, sin orden escrita, fueron puestos presos el 27 de agosto de 1822, acusados de conspirar contra Iturbide. Valle fue enviado al convento de Santo Domingo, donde se dice que fue bien tratado y que le abrieron las puertas de una rica biblioteca. El 26 de febrero de 1823, a las 6 p.m., se presentó un oficial a su celda con un comunicado en el cual informaba su nombramiento como secretario de Estado de Relaciones y que pasara a Zapaluta, donde se encontraba el emperador. Un paréntesis. Es por eso que esta conferencia se llama de prisionero a secretario de Estado. Así las cosas, en la reunión con Iturbide, le hizo oficial su nombramiento, pero Valle lo rechazó, diciéndole que no tenía todos los conocimientos necesarios de la nación, entre otras cosas. No obstante, sus explicaciones fueron en vano. Iturbide no las aceptó y Valle se vio en la imperiosa necesidad de tomar las riendas del ministerio. Según algunos historiadores, con este nombramiento el emperador trataba de compensar a Valle por los males que le había causado. Sin embargo, los acontecimientos históricos indican que para ese tiempo el imperio de Iturbide estaba en una etapa agonizante. Por lo que Iturbide pensó que quizás el talento de Valle podría ayudarle a salvar su imperio. De pronto José del Valle, como también lo llamaban, se encontró a la cabeza de un ministerio que se desenvolvía en medio de una crisis política que arrastraba el gobierno. A los pocos días después, Valle volvió a interponer su renuncia, pero él fue obligado a continuar en el cargo. Cuando Valle fue nombrado ministro de Relaciones y del Culto, dicen algunos, y en otros historiadores dicen, y de Asuntos Domésticos, le cuenta en las cartas familiares a su esposa y a sus hermanas que no vivían en México, obviamente. Les dijo, este nombramiento no me causa ninguna alegría. Yo hubiese querido que este proceso que me incoaron se viera resuelto en los tribunales y de acuerdo a derecho, obviamente cumpliendo el debido proceso, como llamamos en derecho. Ahora bien, mientras Valle estuvo en el Ministerio de Relaciones y Asuntos Domésticos, trabajó con toda prudencia que pudo ser capaz y desde su posición gubernamental procuró el restablecimiento del Congreso Constituyente, mientras al mismo tiempo le hacía ver a la nación que el gobierno trabajaba por la paz y la prosperidad. Pero al fin el imperio estaba por caerse. Las ideas republicanas habían tomado un gran impulso con la población de la República en Veracruz. Por su parte, Antonio López de Santana, el 6 de diciembre de 1822 y en febrero de
1923 se firmó el famoso Plan de Casamata como resultado, ya que con los borbonistas y republicanos unieron sus fuerzas para derrocar a Iturbide. Aquí se cumple una sentencia que dice: si no puedes vencer a tus enemigos, únete con ellos. Y recordemos, el pueblo mexicano debe recordar que había un divorcio entre los borbonistas y los republicanos, obviamente. Así las cosas, Valle como diputado no había querido la violencia. Tampoco la había querido en su calidad de ministro de Iturbide. Trabajó para el imperio para que no terminara en una catástrofe ni en una revolución sangrienta que malograse las conquistas de la independencia. El emperador, aunque con muchos partidarios, evitó la guerra civil, abdicando el 29 de marzo y dejó el país con toda su familia. Los políticos mexicanos de esa época reconocieron el talento de Valle y la forma atinada con que llevó las negociaciones últimas para la separación de Iturbide, que al nacer la República, los republicanos le piden su servicio en el nuevo gabinete y continúa trabajando en una comisión especial para fijar las bases de la nueva Constitución mexicana. Sin embargo, desde esa posición, él continúa insistiendo en la ilegalidad de la anexión de Guatemala, logrando finalmente su cometido en julio de 1823. Y es por esa razón que el doctor Edgar Cal Montoya, un catedrático universitario guatemalteco, en el auditorium de la Academia de Geografía de Historia, cuando se lanzó la obra Escogida de Valle, escrita por el doctor José Mario García Laguardia, que a esta altura tendrá unos 92 años. Él es guatemalteco. Sin embargo, cuando las cosas se pusieron feas en Guatemala, él emigró con otra playa de académicos y la UNAM los acogió en su seno. Y fueron los argentinos los que le dieron la idea de que escribiera la obra Escogida de Valle, y así sucedió. Este acontecimiento con el doctor en historia Edgar Cal Montoya sucedió porque yo estuve presente en el lanzamiento. Eso fue un 11 de septiembre del año 2011, que Valle, dice él, fue el artífice del salvoconducto para que Iturbide y su familia salieran sanos y salvos de México. Sin embargo, los anales de la historia recogen que Iturbide regresa a México y bueno, es de todos conocidos que fue ajusticiado. Directo auditorio que me ven y que me escuchan. Como exfuncionario del gobierno de Honduras, o sea, mi país, viajé a la capital mexicana en varias oportunidades. Y en una de tantas, mis anfitriones me llevaron a la Secretaría, al edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para darme una sorpresa. Agradable, dicho sea de paso. Desde luego, al ver plasmada la imagen en un óleo debidamente enmarcado del abogado José Cecilio del Valle en la pared exterior del salón bautizado con el nombre del expresidente mexicano Lázaro Cárdenas del Río, en donde estaba la galería, está mejor dicho, de los exministros de Relaciones Exteriores de la institución estatal precitada, y siendo como él, paisano, yo agradezco al gobierno y pueblo mexicano el honor que se le ha concedido en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque esta conferencia se está llevando a cabo en la sede de la Delegación Diplomática de México, de los Estados Unidos Mexicanos. Y por eso
testigo y agradecimiento presente, porque esto es una realidad meridiana. Muchas gracias por vuestra atención y saquemos en este bicentenario del anonimato al sabio Valle, el prócer olvidado. Pero recuerden, olvidado por nuestros coterráneos, porque si ustedes van a México, van a ver que figura en un óleo, no recuerdo las dimensiones, pero es tamaño póster, no estoy diciendo tamaño póster, es un óleo donde está la figura de José Cecilio del Valle. Pero ¿qué sucede con nosotros los hondureños? Pues fíjense que aquí maestros de las distintas universidades, periodistas, no saben distinguir, y lo digo con conocimiento de causa, y no tengo por qué pedirles disculpas, se equivocan al decir prócer con decir héroe. Héroe es José Francisco Morazán Quesada, el héroe de la Trinidad, de Gualcho, de San Pedro de Perulapán, de la toma de Guatemala, etcétera, etcétera. Pero es más fácil besar la espada de Morazán que introducirse en la ciencia, en la historia de este ínclito varón que llevó por nombre José Cecilio del Valle. Él fue un políglota. Él leía, la historia recoge que él era muy austero. Y su única, a donde esto lo tiraba por la borda, era para comprar sus libros que venían de Europa. Y él los leía en su propio idioma. Déjenme decirles, yo le he tomado como la semana de Valle, vallista, la semana de Valle. Si tenemos semana aquí en Honduras de Francisco Morazán, ¿por qué no podemos tener de Valle? ¿Por qué no podemos tener de Herrera? ¿Por qué no podemos tener del que fundó nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, José Trinidad Reyes? ¿Por qué no podemos tener del lugarteniente José Trinidad Cabañas? ¿Por qué no podemos tener de los reformadores Ramón Rosa, Marco Aurelio Soto? Pero ahorita el gobierno de Honduras y los gobiernos de Centroamérica tienen una bella oportunidad de recordar a Valle, no solamente a Francisco Morazán. Déjenme decirles también que en Nicaragua, la República de Nicaragua, donde, como dijo Darío, el sol nos inclina, siempre nos alumbra, tiene reconocidos un héroe y un prócer. Este héroe es un médico indígena que nació en la misma fecha que nació José Cecilio del Valle, nada más que no en el mismo mes, en 1777, un médico indígena. Y el prócer es José Cecilio del Valle. Yo agradezco nuevamente, como dije, el acojo caluroso de la Embajada Mexicana, que yo le he dicho en innumerables ocasiones al señor embajador, que México es para los hondureños como nuestro hermano mayor. Agradezco nuevamente la atención que tuvieron de haberme escuchado. Muchas gracias. Agradecemos a cada uno su asistencia y damos por concluida la conferencia virtual José Cecilio del Valle, de prisionero a secretario de Estado. Antes, unas palabras por el embajador David Jiménez. Agradezco la brillante exposición del maestro y doctor don Horacio Barrios. Realmente fue una exposición histórica de uno de los hombres que tuvieron participación
en la vida independiente de México y fue uno de los originarios en cuanto a la configuración y conformación de la vida centroamericana. De tal manera, mi querido maestro don Horacio Barrios, le agradezco a nombre de todo el personal de la embajada y quienes nos han estado escuchando el habernos dado una cátedra más sobre la vida de don José Cecilio del Valle. Muchas gracias y como siempre está usted en su casa. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias a todo el personal de la Delegación Diplomática de México. Muchas gracias, buenos días.